Muy buenos días, hoy es viernes 10 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a OnePlus TV, más imagen, más color y a su espacio de entrevistas. Empezamos felicitando al Consejo de la Judicatura del Guayas por la designación de María Josefa Coronel como directora del Consejo Provincial, y a María Josefa le deseamos éxitos en sus funciones. Tiene méritos profesionales y éticos de sobra. Esta mañana iniciamos las entrevistas con el ingeniero Juan José Ponzarízaga, coordinador intergremial del clúster bananero, para hablar sobre la recuperación de este sector, gran fuente de trabajo y de ingresos de divisas para el país. El futuro de las profesiones o las profesiones del futuro es el tema que abordará el economista Fidel Márquez en nuestro espacio editorial. Y la ley de protección de datos personales, ¿qué seguridades hay para la ciudadanía y las empresas? ¿Y qué derechos y obligaciones nacen de esta ley? Este tema lo trataremos con la doctora Bárbara Terán Picconi. Pero vamos con nuestro primer invitado, ya le habíamos anticipado, él es el ingeniero Juan José Ponzarízaga. Ustedes recordarán que él fue presidente del Congreso Nacional en 1999, ha sido ministro de Industrias, diputado nacional, presidente del Banco de Desarrollo del Ecuador, coordinador ahora intergremial de este clúster bananero, consultor de comercio exterior de empresas exportadoras de banana, presidente de la Federación de Exportadores, exportadores de flores. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ingeniero. Lo veo a los tiempos. ¿Cómo está usted? Buenos días, Yolanda. Un gusto conversar con usted. Realmente a los tiempos que conversamos, un placer poder intercambiar criterios con usted, que es una periodista muy entendida de las instituciones del Ecuador. Muy amable, muchas gracias. Pero vamos a iniciar por lo obvio, porque no todos conocemos el alcance de este encargo que le ha hecho el presidente Lasso. ¿Cómo es esta figura de la coordinación intergremial del clúster bananero? Bueno, realmente la figura de la coordinación es un encargo que me han dado los distintos gremios de la producción y exportación bananera y platanera del Ecuador, en un proceso que estamos de habernos constituido como un clúster, siguiendo las líneas de la teoría de la competitividad de las naciones del famoso economista Michael Porter. El señor presidente de la República tuvo la gentileza de acoger el pedido del clúster bananero y platanero del Ecuador y me designó consejero presidencial para políticas públicas de la industria de las musáceas en el Ecuador, ya que en este momento la industria de las musáceas en total, y cuando hablamos de musáceas, Yolanda, estamos hablando de banano, plátano, orito, abacá, y estamos hablando de morado, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con esto, está severamente amenazada por un hongo, que es el Fusarium FOC R4T. Ok, a ver, explíquenos un poco, ¿quiénes conforman el clúster? ¿Cuáles son los planes que ustedes llevan adelante, las metas a alcanzar y en qué plazos? Después entramos a este tema del hongo que usted nos acaba de comentar, y que bueno, es ampliamente conocido también, el problema. ¿Cómo no? El clúster bananero está integrado por la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEBE, por Acorbanec, otro gremio de comercialización, producción y exportación de banano, Agroban, un gremio de productores de banano, la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, sección banano, y ASOEXPLA, Asociación de Exportadores de Plátano, además de 8 asociaciones de pequeños productores de las provincias del Oro y de Guayas, como la Asoguabo, San Miguel de Brasil, Asoprorrey, etc. Este grupo de stakeholders, de protagonistas de la industria, representamos el 100% de las exportaciones de banano, el 80% de las exportaciones de plátano y aproximadamente el 65% de la producción de banano. Entonces, todos en conjunto hemos diseñado políticas públicas que benefician al sector y al país, porque las musáceas somos no solamente generadores de divisas en el orden de 3.700 millones de dólares, sino de empleo en el orden de 500.000 familias que viven de esta industria. Efectivamente.
el sector del banano en Ecuador, que pese a la crisis sanitaria, en 2020 llegó a crecer en un 5.6% según datos periodísticos. ¿Qué es lo que busca ahora en cuanto a los mercados, los mercados internacionales? No sé cuánto le puede beneficiar un TLC con China, por ejemplo, o esto es aparte de los acuerdos comerciales que haga el gobierno. Ustedes ya han penetrado a determinados mercados y simplemente por su lado han estado abriendo esas posibilidades. Bueno, realmente los emprendedores y los empresarios y productores y exportadores de las musáceas en el Ecuador y del banano en particular han hecho un gran esfuerzo en cubrir la mayor parte de los mercados del mundo. Sin embargo, hay una serie de mercados a donde podríamos tener una mucha mejor y mayor participación con tratados de comercio que nos permiten ir de una forma más competitiva a esos mercados. Un ejemplo es, por ejemplo, Corea. Corea cobra un arancel del orden del 25 al 30%. Y ese es un tratado de comercio que tiene que reactivarse, que es absolutamente necesario para aumentar la participación de las exportaciones de Ecuador. Igual China. Nosotros, en el caso del banano, apenas el 4% de nuestras exportaciones van a China. Y no podemos crecer en ese mercado porque pagamos un arancel del 10%, que no lo pagan otros países como Colombia, Costa Rica, México. Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener una política de comercio exterior agresiva, de apertura inteligente, por supuesto, porque también hay que defender todo lo que tiene que ver con la industria nacional y todo lo que tiene que ver con la economía nacional. En la medida en que esto se haga. Le voy a interrumpir porque eso sí me llamó la atención. ¿Cuál es la apertura no inteligente? La apertura inteligente es una apertura total, es una apertura a donde simplemente se abren las fronteras y van y vienen productos sin restricciones, sin defender a la industria nacional. Y en esto es importante que tengamos claro, nosotros necesitamos captar mercados y vamos a trabajar en esa dirección, porque el hecho de que se capten más mercados por los productos de exportación significa que se fortalece la economía nacional y a su vez la industria nacional tiene un mayor consumidor dentro del propio Ecuador. Pero también es verdad que hay determinada estructura de la industria nacional que requiere manejo de sensibilidad en cuanto a los tiempos en que se tiene que trabajar los procesos de desgravamen, por ejemplo. Fíjese usted, por ejemplo, lo bien que está funcionando el tratado multiparte con la Unión Europea. Ese es un ejemplo de lo que debe de ser un tratado bien negociado. Perfecto. ¿Cuáles son las cifras actuales de exportación comparadas con las anteriores a la pandemia? Nosotros en el año 2020 cerramos el año con aproximadamente 3.600 millones de dólares de exportación de banano. Ahora, el año 2021... 2019 y el 2020. Prepandemia. Ya, pero en el 2019... Prepandemia fue 5% menos, aproximadamente 3.500 millones de dólares. Lo que sucede es que el 2021 sí hemos caído en las exportaciones aproximadamente en un 4%. Ahí se ha hecho sentir una serie de problemas de tipo logístico, porque en este momento la competitividad de todas las exportaciones, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, se ven gravemente afectadas por el encarecimiento de los fletes navieros y por el desabastecimiento del equipo naviero. Y esto genera un problema muy, muy grave, porque en muchas rutas hasta se ha quintuplicado el valor de transporte de un contenedor. ¿Y cuáles son las causas para que esto haya sucedido? Hay dos causas fundamentales. La una, que debido a los bloqueos en los distintos puertos por las medidas de protección del COVID, se ha ralentizado, se ha demorado el retorno de los equipos navieros. Se demoran mucho en los procesos. Hay países como Nigeria, a donde un barco tiene que esperar 10 y 14 días para poder descargar. Hay puertos de China supremamente importantes que han estado cerrados por días por haber detectado COVID.
Entonces, esto demora el retorno del equipo. Pero también hay un segundo elemento que se ha ido consolidando el sector naviero mundial, y al consolidarse se van reduciendo el número de compañías que compiten entre sí. Entonces hay lo que llaman alianzas operativas, y estas alianzas operativas hacen una estructura de la utilización de equipo y de rutas que benefician a las navieras, como usted está bien, están en su derecho, pero a su vez encarece los transportes en las rutas más importantes. Además de esto que usted anota, ¿hay condiciones o requisitos que hayan cambiado o se hayan endurecido después de la pandemia de parte de los países que importan nuestra banana y el nombre que usted dijo de todo, el nombre genérico de todo? Sí, Yolanda, sí ha habido requisitos adicionales. Claro. Por ejemplo, y hay lo que hay ahora se exige. Las musáceas, exacto. Hay requisitos de revisiones e inspecciones pre-embarque que certifiquen que los contenedores sean verdaderamente desinfectados y la mercadería sea verdaderamente controlada, para que no exista la más remota posibilidad de contagio o contaminación del COVID en la mercadería. Claro. Ha habido problemas con mercadería que se ha descargado en China, en el sector del camarón y también otras veces en el sector de banano, pero mucho menos en banano, prácticamente ninguno. Entonces, sí hay estos requisitos que encarecen y demoran el proceso. Claro, encarecen. ¿Y eso cómo nos pone a nivel de competitividad con respecto a otros países suramericanos? Ya que la misma dolarización ya no creo que encarece nuestro producto. Todos estos otros temas van encareciendo, aparte de que tengo entendido que en la lucha contra el narcotráfico también hay un rubro que se está sumando de $200 por container, si no me equivoco. O sea, esto va suma y no sé cuánto nos afecta en nuestra competitividad. Usted ha tocado un tema muy sensible, Yolanda, y un tema que se está comenzando a convertir en un grave problema para todas las exportaciones ecuatorianas. La cantidad de contenedores de banano e inclusive de otros productos, atún, cacao, etcétera, y otros, madera inclusive, que están siendo contaminados por el narcotráfico, están empezando a crear un problema de reputación de país de origen. Esto es, los importadores de nuestros productos prefieren buscar otras opciones para proveerse del producto que no los haga correr el riesgo de verse involucrados en un problema de narcotráfico. Y esto nos genera un problema de competitividad para todas las exportaciones del Ecuador. En el caso particular del banano es mucho más grave, porque el 68% de la carga que sale del Ecuador es banano. Nosotros movemos 7.000 contenedores semanales de exportación de banano a todos los mercados del mundo. Entonces, esto sí se convierte en una plaga peor que el COVID, para ponerlo de alguna manera. Claro, es verdad. Porque si usted es un comprador del otro lado del mundo, llámelo Turquía, Argelia, Francia, no quiere trabajar con un país que no está haciendo lo suficiente para controlar las medidas de narcotráfico. Debemos reconocer. ¿Y usted piensa que estamos haciendo lo suficiente? Sí, eso empezaba a decir Yolanda, gracias. Debemos reconocer que el Ecuador, la policía antinarcóticos, está haciendo un trabajo formidable, está trabajando con gran energía en controlar el narcotráfico. Hay que reconocer que el gobierno del presidente Lasso está trabajando con enorme fuerza en el control del narcotráfico. Fíjese usted el tema de los radares en Montecristi. Estos radares son absolutamente necesarios. Por eso sorprende totalmente que un grupo de pobladores dirigidos por un par de, qué sé yo, politiqueros irresponsables se opongan a que se instalen los radares en Montecristi. Entonces, esto no puede ser, esto es inaceptable. Entonces, este trabajo que está haciendo el gobierno nacional con la Policía Nacional, en conjunto con el sector privado público y con toda la operatividad naviera y portuaria del Ecuador, es un trabajo que tiene que ser fortalecido.
Y aquí también el trabajo de la Fiscalía y del sistema judicial es fundamental, porque tiene que haber verdaderamente sanciones en todo este proceso. Vamos ahora rápidamente a conocer las necesidades del sector en el ámbito normativo, de lo que se sabe hasta ahora. ¿Habrán beneficios en las propuestas de reforma a la ley tributaria y laboral para su sector? No conocemos con exactitud, pero nosotros hemos solicitado formalmente al gobierno nacional que es necesario que el impuesto de salida de divisas sea llevado a base cero para todo lo que tiene que ver con el pago de flete naviero, seguros y otros servicios que son necesarios para la exportación, así como se lo ha hecho para las aerolíneas del país, para estimular el turismo y también la carga aérea. Estamos totalmente de acuerdo con eso. En el caso del flete naviero, esto es supremamente importante, aún más cuando estamos hablando de fletes navieros que se han quintuplicado. Entonces, Yolanda, si un flete tiene un costo de $5,000, 5% de impuesto de salida de divisas son $250 adicionales por contenedor que estamos pagando. Entonces, esto es fundamental. También hemos solicitado al gobierno nacional que se reglamente el drawback. El drawback es un estímulo que dan todos los países a las exportaciones, como el caso del Perú, que da 4% de drawback a todas sus exportaciones en forma automática mensualmente. Y es necesario todos estos estímulos para poder contrarrestar el incremento de costos que hay a nivel mundial. Vea usted, el costo del papel. Y aquí hay un problema grave, no solamente es el costo, sino la carestía de papel. Hace que el precio de la caja, del cartón, haya subido de $1.30 a $2 por cartón en los últimos 60 días. Entonces, esto es tremendo y es incontrolable. No es que hay especulación, es que no hay papel. Por todos los problemas del COVID, por todos los problemas de producción. El costo del fertilizante ha subido 35-40%, el costo del plástico. Entonces, todo este incremento de costos tiene que ser contrarrestado con una política tributaria de fomento de las exportaciones, que es algo que le estamos solicitando al gobierno nacional que se considere en la reforma tributaria. En fin, el sector bananero sí requiere de muchísima atención por parte del gobierno en términos generales. Como dijo el ingeniero, es una gran fuente de trabajo y de divisas para el país, y creo que es muy importante darle la debida atención. Qué pena, se nos acabó el tiempo. Quería hablar acerca de esta plaga, este hongo que está afectando a nuestras plantaciones, pero ya habrá otra oportunidad. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Ojalá podamos volver a conversar. Encantado, Yolanda, cuando usted quiere. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia y poder compartir con usted toda esta información.